Pueblo, ¿será posible que todos los que salieron a protestar por el aumento de la gasolina en serio crean que el presidente Gustavo Petro tiene la culpa de todo esto? Eso que lo estoy mencionando, el absurdo que también salieron a protestar por el aumento de la CPM, cosa que todavía aquí en este país no se ha incrementado. Y así lo hizo saber el presidente Gustavo Petro, mandándole un claro mensaje a la oposición de que no engañara a los camioneros. Los dirigentes de extrema derecha quieren que los camioneros bloqueen las carreteras para ver si se recuperan el gobierno, como pasó con Allende, hablando del aumento en el ACPM como motivo. Qué extraño que el gobierno de ella aumentaba constantemente el ACPM y en este gobierno se ha mantenido el precio congelado. No engañen a los camioneros, dijo el mandatario respondiendo un trino de María Fernanda Cabal. Está claro entonces que la CPM no ha aumentado, pero bueno, volviendo al tema de la gasolina, que yo sé que es muy molesto para todos porque es bastante incómodo, ya que todos los que nos transportamos y necesitamos de este combustible, estamos desesperados con esta situación y este incremento tan exagerado. Pero pensar que el presidente Gustavo Petro ha subido la gasolina porque se le da la gana, por capricho, es un completo absurdo y no tener conocimiento de lo que sucede en este país con relación a este tema. Pero mi querido pueblo, tengo que informarles que cuando en un país se da una crisis de este tipo que afecta directamente a la ciudadanía, generalmente se da por malas administraciones que vienen desde años anteriores y desencadena en episodios como estos. Y pueblos, aunque el uribismo quiera salir hoy como protagonista y a quejarse y a liderar protestas diciendo que este aumento de la gasolina es un despropósito y que el presidente Gustavo Petro tiene que hacer algo para solucionarlo y es algo que él está teniendo en cuenta, quiere decir que el uribismo no tenga nada que ver con todo esto. Yo no sé si ustedes recuerdan el escándalo de Reficar, refinería que está ubicada en Cartagena, donde se robaron una cantidad de dinero. Ahora mi pregunta es, cuando estuvo todo el escándalo de Reficar, ¿el presidente era Gustavo Petro o eran otros los que estaban en ese cargo? La respuesta es que el presidente Gustavo Petro no tiene absolutamente nada que ver con esto y que eran otros los que estaban ocupando las presidencias en ese momento. El escándalo de Reficar de 2016 relacionado con la construcción de la refinería de Cartagena en 2007 es posiblemente el peor caso de corrupción de la historia de Colombia. Generó pérdidas por corrupción por más de 8.000 millones de dólares, convirtiéndolo en un escándalo de corrupción peor que otros como el carrusel de la contratación y agroingreso seguro. El detrimento patrimonial equivalente fue de un 5% del presupuesto nacional del país en 2016, que se terminaría de pagar en el año 2046, según datos de la entidad fiscalizadora. Y la polémica estalló en enero de 2016, después de la publicación de la Contraloría General de la República de Colombia, el cual detalla la extensión del detrimento. Se estima que este escándalo están involucrados funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos, no del gobierno del presidente Gustavo Petro. Por otro lado, tenemos el déficit de más de 30 billones de pesos del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. Este fondo fue creado en el año 1998 y tiene como función nutrirse de los excedentes de recaudo por concepto de impuestos de combustibles. Cuando los precios internacionales del petróleo y sus derivados suben, el fondo utiliza los recursos para subsidiar los precios internos de los combustibles. En teoría, buscaba reducir el impacto del aumento en los precios para los consumidores y evitar que la inflación se disparara. En contraste, cuando los precios internacionales del petróleo caen, el FED acumula recursos que se utilizan para mantener los precios internos de los combustibles estables. Así evita que los consumidores tengan que pagar precios altos en momentos de bonanza petrolera. Lo que sucede es que durante la pandemia COVID-19 se congelan los precios del combustible e incluso Iván Duque, ya casi en el último año de su mandato, es que decide aumentar el precio de la gasolina. Obviamente, cuando Gustavo Petro recibe este fondo de estabilización del combustible, hay un déficit bastante alto que ya venía desde años anteriores. Y todo esto va a ser el resultado del aumento de la gasolina en el país, que no tiene absolutamente nada que ver con el presidente Gustavo Petro y con su gobierno, que ha intentado a como de lugar poder solucionar todo estos inconvenientes que, como les decía, se vienen dando desde gobiernos anteriores. Bueno, pueblos, hasta aquí les dejo esta pequeña reflexión. Ya saben, si ven nuestros videos, no olviden suscribirse a nuestro canal. Ya sabes que con esto nos ayudas a crecer como medio alternativo. Nos vemos en próximos videos. Chao, chao.